soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el episodio de hoy vamos a hablar de Assunta Basterra Porto. Para ponernos un poco en el contexto, Assunta era la hija de Alfonso Basterra y Rosario Porto. Ambos se habían conocido en los 90. Ella era abogada y él un periodista vasco. Alfonso había abandonado todo para estar con Rosario, incluso se habían ido a vivir a Galicia, donde ella era, y vivían un poco del dinero que entraba a casa por parte de Rosario. Desde 1996, que se casaron, tenían un poco la presión de tener hijos, pero no podían, por lo que iniciaron el proceso de adopción. Esta adopción finalmente sucede en junio de 2001. Y acabara la prensa entera, ya que era la primera adopción internacional de Galicia. Assunta era asiática, y eso llamaba mucho la atención a la prensa, sobre todo al ser esa primera adopción internacional. Assunta tenía un don para la música y el ballet. Era de altas capacidades, y los padres dieron todo por ella. Cuando llega Assunta, es cierto que Alfonso deja su trabajo y comienza a cuidar a tiempo completo de Assunta y de las necesidades del hogar. A los años de estar Assunta ya con sus padres, los padres de Rosario fallecen, y tanto Assunta como Rosario son las únicas herederas de la fortuna de los padres. Por esa época, Rosario también conoce a un empresario con el que mantiene una relación sentimental. En ese momento en el que están manteniendo una relación sentimental, Alfonso se entera. Sobre la festividad de Reyes de 2013, deciden separarse. Alfonso abandonó la casa familiar y se fue a vivir muy cerquita. Tan cerca que es que la casa familiar donde al final se quedó Rosario viviendo estaba en una calle y a la vuelta de esa calle vivía Alfonso. A pesar de esa separación, Alfonso sigue siendo el principal tutor de Assunta. Es quien suele acompañarla a las clases tanto de música como de ballet y la que suele organizar un poco la vida de la niña. Puestos en contexto, pasemos a ver qué ocurrió en septiembre de 2013. El 112 recibe una llamada sobre las 2 menos 20 de la madrugada del 22 de septiembre de 2013. Un individuo dice haber encontrado a una niña de poca edad, 10, 12 años. Esta se encuentra tirada en Teo, en la recta de Cacheiras, en una pista forestal. Quien llama dice que esa niña parece estar muerta, incluso parece haberse meado encima, y la Guardia Civil no tarda mucho en llegar. Cuando ésta llega, preguntan a los dos individuos que estaban allí cómo es que han visto el cuerpo de la niña. Puesto que era una zona muy oscura, parecía casi imposible verla a simple vista. Los que habían dado la alerta simplemente dicen que estaban paseando por la zona y que la vieron, que no había más. Pero la policía sigue insistiendo en que algo no cuadra. Es en ese momento cuando un vecino, que vivía a escasos metros del lugar, llamó la atención a la policía y dijo que había visto un coche blanco pasar por esa zona, estar unos segundos allí y retroceder a toda velocidad. Le llamó la atención porque ese coche había hecho movimientos un tanto extraños. Es entonces cuando la policía piensa que ese coche ha podido ser quien quizá ha atropellado a la niña o la ha trasladado hasta el lugar. Entonces preguntan a los que habían dado la alerta al 112 que a ver si tienen un coche. Efectivamente lo tienen. Estos le llevan hasta el lugar y mientras van a ver el coche, los que habían dado la alerta confiesan que realmente el cuerpo primero lo vieron con el coche. Es decir, que habían ido por la zona con las luces encendidas ya que era de noche y habían visto el cuerpo. Pero como no tenían carné, habían decidido dejar el coche en otro lugar y volver andando para dar el aviso. Aún así, la Guardia Civil lo que hace es comprobar si ese coche realmente ha causado un accidente o no, si puede llegar a ser el culpable del fallecimiento de la niña o no. Lo revisan por fuera y no parece tener ningún golpe y enseguida descartan que ese coche haya tenido algo que ver con el fallecimiento de la niña. Determinan así que los que habían dado el aviso no eran los culpables, o al menos en ese momento no parecían ser. Empiezan a investigar la zona, la posición de la niña, y ven que era una niña que llevaba unos pantalones azules largos y una camiseta blanca de manga corta. A su lado había trozos de una cuerda naranja, y esto parecía indicar que habría sido atada en algún momento. Empiezan a tratarla con cuidado, ya que barajan la posibilidad de que haya sido
víctima de una agresión sexual. Es por eso que decide ponerle bolsas de papel en todas las extremidades e incluso en la cabeza, para cualquier indicio que pueda haber quede bien guardado y bien conservado. Mientras ya empiezan a investigar la zona y a recoger todas las pruebas e indicios, a esa primera investigación de la Guardia Civil se une la policía. Esto se hace porque ese mismo día se había interpuesto una denuncia por una menor desaparecida en Santiago de Compostela. Cuando la policía recibe notificación de que ha sido encontrado un cuerpo de una niña, van a comprobar si esa niña pertenece a la denuncia interpuesta anteriormente. Tristemente confirman que sí, que la niña que estaba en el lugar era por la que había sido interpuesta la denuncia previamente. Esta era Asunta Basterra Porto, hija de Rosario Porto Ortega, de 44 años y abogada, y de Alfonso Basterra Camporro, periodista. Es así como sobre las 4 de la madrugada, la policía y la Guardia Civil deciden personarse en la casa de los padres. Les tenían que contar la triste realidad, y es que habían encontrado a Asunta Basterra fallecida. Allí también aprovechan a investigar la casa y a dar una pequeña vuelta por las distintas habitaciones con el fin de encontrar alguna pista que podría llevarles a la respuesta de por qué Asunta había sido asesinada. Lo primero que llama la atención a la Guardia Civil es el desorden que existe en la habitación de Asunta. Había libros por todas partes tirados por el suelo. Sin embargo, Rosario dice que es la manera en la que estudia Asunta. Estudia sentada en el suelo y se pone alrededor todos los libros. Es por eso que parece desordenada, pero realmente era la manera de estudiar de su hija, que no le diera importancia. Aún así, la Guardia Civil decide precintar la habitación, por si a un caso. Así podrían volver en un futuro a investigarla y a ver si encontraban alguna pista o indicio que les llevara a responder por qué Asunta había sido asesinada y por qué había aparecido en ese lugar. La Guardia Civil también pregunta a los padres de Asunta a ver dónde han estado aquella tarde. Alfonso dice que había estado toda la tarde en su casa y que no había salido de allí. Sin embargo, Rosario dice que se había acercado a una finca que tenían y que allí había estado toda la tarde. Sobre las 5 de la madrugada, la Guardia Civil junto a Rosario y Alfonso van hacia la finca. Cuando llegan allí, Rosario comienza a desactivar la alarma. Eso es una pista importante, ya que permite ver los registros de la alarma, ver cuándo ésta ha sido activada y desactivada. Más adelante lo comprobarían, pero la alarma había sido activada y desactivada a las 6:30 y a las 9 menos 10 de la noche. Cuando ya pueden entrar tras desactivar la alarma, Rosario pide inmediatamente ir al baño. Lo necesita. Es un poco extraño la insistencia que tiene, ya que antes de entrar a la casa no había pedido ir al baño. Se le permite ir, pero un miembro de la Guardia Civil la sigue para ver dónde va realmente y ver lo que hace. Es así como descubren que Rosario no va al baño, sino que se dirige a una habitación. El miembro de la Guardia Civil rápidamente la detiene y no la permite entrar a la habitación, diciéndola que ella iba al baño y no a esa habitación. Con la insistencia que había tenido Rosario en ir al baño, les parece extraño que se haya desviado por el camino. Es por eso que deciden investigar esa habitación. Lo primero que ven es una papelera de mimbre que contiene algo bastante llamativo, y es una cuerda naranja, además también de una mascarilla FP2 y algo de papel arrugado. Recordemos que cuerda naranja también se había encontrado en la escena del crimen donde había aparecido Asunta. Por lo tanto, la Guardia Civil coge esa cuerda y la manda a analizar para ver si coincide con la cuerda encontrada allí. Más tarde, más personal de la Guardia Civil y policía se une en la casa de Teo, que era donde estaba la finca, donde estaban los padres y miembros de la Guardia Civil. Tenemos que tener en cuenta que estaba a unos escasos 2 kilómetros de donde había aparecido el cuerpo de Asunta. En esa primera inspección ocular que realizan de la casa, también encuentran, aparte de lo ya mencionado, el rollo entero de la cuerda naranja. También la mandan a inspeccionar y a analizar. Todas las cuerdas mencionadas, tanto el rollo como la encontrada en la papelera, como la encontrada en la escena del crimen, se analizaron. Y días después se supo que era el mismo tipo de cuerda. Científicamente no se podía demostrar que la cuerda encontrada, por ejemplo, en la escena del crimen o en la papelera perteneciera al rollo encontrado en la casa. Sin embargo, sí que era el mismo tipo.
Así la policía fue buscando en las distintas tiendas donde podrían vender ese tipo de cuerda para ver si encontraban una cuerda igual, que fuera algo común, que quizá no había suficientes pruebas para juntar esa cuerda en el rollo encontrado en la casa. Sin embargo, salieron con las manos vacías. En ninguna tienda vendían esa exacta cuerda, lo que les llevó a pensar que efectivamente la cuerda encontrada tanto en la escena del crimen como en la papelera de mimbre había salido del rollo encontrado en la casa. Sin embargo, como ya he dicho, no era demostrable científicamente. Realizadas esas primeras diligencias, comienzan a buscar por las cámaras de vigilancia de las distintas tiendas y comercios a ver si encuentran el posible recorrido que había realizado Asunta aquella tarde. Al mismo tiempo se realiza la autopsia de Asunta. Esta indica a la policía que ha sido sofocada. Sin embargo, pese a lo que podría llegar a parecer, no había sido agredida sexualmente, aunque sí que habían encontrado muestras de semen en la camiseta de Asunta. Se empieza a pedir declaración a los posibles testigos que puedan haber visto algo o que puedan aportar algo a la investigación. Así se pide declaración al vecino que había comentado lo del coche blanco, que había visto subir y bajar de manera un poco extraña. Este comenta que él había pasado por la zona donde se había encontrado Asunta sobre las 12 de la noche y que no había visto absolutamente nada. Sin embargo, recordemos que sobre las 2 menos 10 se dio aviso al 112 de que había sido encontrado un cuerpo. Lo que la policía plantea entonces es cuándo ha sido depositado allí el cadáver, si ha sido antes y este vecino no lo ha visto, o si ha sido entre las 12 y las 2 de la madrugada. Se realiza una prueba de visibilidad. Pasan sobre esa misma hora por la zona donde se había encontrado Asunta y determinan que era posible que el vecino habría pasado andando y no habría visto nada. Sin embargo, esta prueba de visibilidad, grabada y almacenada como prueba, sería motivo de debate en el juicio. Había una parte que decía que por esa zona se veía perfectamente yendo a pie y otra parte que decía que no, como se demostraba en el vídeo realizado por la policía. Más tarde, ese mismo lunes 23, prestaron declaración la profesora de música y la de ballet. La declaración de la profesora de ballet fue bastante útil, ya que decía que Asunta había tenido mareos, que le había contado que dormía mucho y también le había dicho que su madre le proporcionaba unos polvos blancos que ella no sabía para qué eran. También comenta que en alguna de las ocasiones en las que Asunta se había sentido muy mal, había tenido mareos, había llamado a los padres de Asunta diciendo pues lo ocurrido con Asunta y que estos le habían dicho que tenía una alergia y que estaba recibiendo un medicamento muy fuerte y que por eso podría tener esa reacción. Sin embargo, Asunta le informó que ella no tenía ningún tipo de alergia y que no sabía qué le estaban dando, pero que le estaba haciendo sentir muy mal. Eso fue muy útil, ya que dirigió la investigación hacia tanto Rosario como Alfonso, ya que teníamos aquí una testigo que afirmaba que los padres le daban un medicamento que la niña no creía necesitar y no creía conocer qué era. El martes 24 comienzan a revisar las cámaras de vigilancia que habían obtenido. Habían conseguido unas 30 grabaciones y empiezan una a una a ver si tanto Rosario como Alfonso como Asunta pasan por alguna. Y efectivamente lo hacen. Ven en una de las cámaras de una gasolinera el coche de Rosario y en el interior, en el asiento delantero del copiloto, ve como también se encuentra otra figura. Esta figura determinan que sería Asunta, lo cual indica que Rosario había mentido, pues ésta había dicho que había dejado a Asunta haciendo los deberes en casa y que ella había ido sola a la finca. Esto pasa a poner todas las alarmas y el foco en Rosario. Es por eso que deciden detenerla, en el mismo tanatorio. Una vez Asunta había sido cremada, detienen a Rosario. La Guardia Civil, cuando hace la detención de Rosario, menciona que ésta no parecía sorprendida para nada de su detención. Allí declararía por primera vez y además también
daría un dato bastante importante, ya que a las 6 de la tarde pidió su medicación, una medicación que eran tranquilizantes. Alfonso los llevó y se le entregó a Rosario. Cuando la Guardia Civil pidió que declarara a Alfonso, ya que estaba ahí, y que declarara sobre todo por esa contradicción que habían encontrado en la declaración de Rosario, él negó declarar en ese momento. Ese mismo día, martes 24, sobre las 7 de la tarde, llega el análisis de sangre realizado a Asunta en la autopsia. Este indica que Asunta había ingerido unas 27 pastillas de 1 gramo de tranquilizantes. Era algo increíble. Había que buscar cómo era posible que Asunta había ingerido tantas pastillas, quién se las había administrado y qué había ocurrido realmente con Asunta. Lo primero que hacen es visitar las distintas farmacias de la zona donde viven Rosario y Alfonso. Allí descubren que Alfonso compró esas mismas pastillas el 5 de julio, el 17 de julio y el 16 de septiembre. Contrastaron estas fechas con las fechas en las que Asunta había tenido ciertos problemas, ya sea en las clases extracurriculares o en el propio instituto. Se comprueba que el 5 se compró las pastillas y que el 9 había estado aturdida y mareada en clase de ballet. También se ve que el 17 se compró pastillas y el 23 había estado mareada en la clase de ballet. Lo mismo ocurría el 16. El 16 se compraron las pastillas y el 18 no fue a clase del instituto por estar, se supone, mala. Según el justificante que Rosario había realizado justificando esa ausencia en clase, Asunta se encontraba mareada, vomitando y en un estado bastante grave con fiebre y por eso no había podido asistir. Rosario dice que ese justificante era mentira, que realmente Asunta se encontraba un poco mal y que la había dejado quedarse en casa, pero que esa excusa no sería suficiente para el profesor y por lo tanto agravó un poco más los síntomas que tenía para que no fuera una falta injustificada, sino que estuviera bien justificada. Como vemos, esas fechas de compra de pastillas por parte de Alfonso coinciden con una posterior sintomatología en Asunta. No podemos exactamente saber si las compras que había realizado Alfonso eran para Rosario, que había estado pasando un mal momento, o es que habían administrado esas pastillas a Asunta. Pero la verdad que había una conexión entre la compra y la sintomatología que mostraba Asunta a los distintos profesores. También tenemos que recordar que cuando las profesoras preguntaron sobre esta sintomatología a los padres, estos dijeron que era una alergia, pero que Asunta había dicho que ella no tenía alergia. Entonces, la Guardia Civil todavía señalaba más, si cabe, a los padres como presuntos culpables del asesinato de Asunta. Cuando se sabe esa coincidencia de fechas y la tan alta cantidad de pastillas en sangre que se podía haber demostrado en el análisis de sangre que había llegado, lo que se realiza es una muestra de cabello. Se comprueba a ver si en meses anteriores Asunta había ingerido o no este tipo de tranquilizantes. Así se coge 12 centímetros de pelo desde el nacimiento de la cabeza y se divide en 3, haciendo así que cada trozo fueran unos 4 meses anteriores. En el trozo de pelo más próximo a la cabeza, es decir, digamos los 3-4 últimos meses, se ve que Asunta había ingerido lorazepam, los tranquilizantes con los que había aparecido fallecida. Entonces se demuestra que, en los últimos 3-4 meses alguien le había estado administrando tranquilizantes. Esto daba más confianza, si cabe, a esa teoría de que Alfonso compraba esas pastillas para administrárselas a Asunta y que esos episodios y coincidencia de fechas no era más que el padre administrando esas pastillas. Ya se preparaba la detención de Alfonso, pero esperaron al miércoles 25, cuando volvieron a registrar la finca con tanto Alfonso como Rosario presentes. Cuando termina el registro sobre las 5 de la tarde, Alfonso no vuelve a pasar por casa. Va directamente detenido y llevado a comisaría.
Allí colocan estratégicamente tanto a Alfonso como a Rosario, los ponen uno frente al otro. Esto se hace con la intención de que hablen, que puedan verse y puedan hablarse el uno al otro, y que en esas conversaciones, que aparentemente no estarían grabadas, pues se les escape. Pese a que no se les escapa nada concreto, sí que hablan sobre un posible culpable, sobre la imaginación calenturienta de Alfonso, sobre lo otro. Hablaron de algo que Alfonso no le dio tiempo a hacer, de dejar ese capítulo aparte. Hablaron de muchas cosas muy extrañas que a oídos de cualquiera podrían parecer que estuvieran hablando del asesinato de Asunta. Al día siguiente, el 26 de septiembre, el juez les tomó declaración. Tras ello, fueron llevados a prisión. En este momento no había más que pruebas circunstanciales. Había un relato creado por la policía, que era que Alfonso y Rosario juntos habían asesinado a Asunta, pero no había nada sustancial que pudiera poner a ambos en prisión. No había ninguna prueba que realmente demostrara que ellos habían sido los culpables. Es por eso que se comienza a buscar alguna razón para lo que habían hecho sus padres a su hija. Se preguntó sobre la relación madre-hija y todas las personas dijeron que era pues una madre normal, una madre preocupada que buscaba lo mejor de lo mejor para Asunta. También se preguntó sobre la relación padre-hija y también se dijo lo mismo. Era un padre entregado que había dejado todo para criar a su hija, que buscaba lo mejor de lo mejor. No encajaba que esos padres preocupados hubieran asesinado a su hija. Se comienza a investigar sobre los meses anteriores, qué había podido llevar a esos dos padres a acabar con la vida de su hija. Así se comienza a ver, primero por parte de la madre, que había algunas cosas un tanto raras, sospechosas. Los meses anteriores había ido con Asunta al médico por tener la cara paralizada. Era un poco raro. ¿Por qué Asunta tendría la cara paralizada? Tampoco se le dio mayor importancia. También vieron como en los meses de abril a mayo, Rosario fue en repetidas ocasiones a Vedro, Portugal. Se descubrió entonces la relación que mantenía con un hombre de allí. También se descubrió que esa relación sentimental, extramatrimonial, fue el causante del divorcio entre Rosario y Alfonso. También se descubrió que Rosario estuvo ingresada en el hospital desde finales de junio, sobre el 23-26, hasta principios de julio. A partir de ese ingreso en el hospital, la relación con Alfonso fue más cercana. Pero no se habla en ningún momento de una vuelta a tener una relación sentimental, solo que fueron más cercanos. También se sabe que en esos primeros días de julio, Rosario habría dejado a su novio, a la pareja sentimental que había tenido fuera del matrimonio. Y el dato más importante y asombroso, se conoció que el 4 de julio habían tenido una supuesta entrada a casa y que habían intentado asesinar a Asunta. Asunta estaba durmiendo en casa de Rosario y ese 4 de julio, sobre las 4:30 de la mañana, Rosario empezó a oír unos ruidos extraños. Es por eso que se levantó y fue corriendo a la habitación de Asunta. Allí dice que vio un hombre ahogando a Asunta, que le dio un golpe y que éste salió corriendo. Esto decidió no comunicarlo a la policía en un momento. Y era raro. Ella era abogada, conocía que podía perfectamente denunciar aquellos hechos. ¿Por qué no lo hizo? Su justificación es que, como abogada, sabía lo que era el proceso penal, sabía el proceso que su hija tendría que vivir y que no quería eso para su hija, no quería que la tomaran fotografías, que preguntaran, que la cuestionaran y que por eso no denunció en un primer momento. Sin embargo, al día siguiente, Asunta había ido con unas amigas y con la madre de ellas a hacer una excursión.
Y allí en el coche, mientras llegaban al lugar, Asunta comentó lo que había ocurrido la noche pasada. La madre, horrorizada por las declaraciones de Asunta, decidió llamar a Rosario y preguntarle si era cierto y por qué no había llamado a la policía en ese mismo momento. Parece que eso hizo reflexionar a Rosario y fue a la policía. Sin embargo, nunca llegó a interponer denuncia. Parecía que quería que lo hicieran de oficio, pero no lo hicieron. Algo que efectivamente deberían haber hecho, ya que era un delito y al haber sido informados de ello, deberían haber realizado una denuncia de oficio. Sin embargo, como Rosario dijo que primero iría por el parte médico y que después volvería con ello ya a interponer denuncia, la policía decidió esperar a que viniera, pero, como ya he dicho, nunca llegó. La policía siguió analizando los meses antes del fallecimiento de Asunta y llegó a agosto. Asunta había estado todo agosto con su madrina en Milanova de Arousa y hasta el 16-17 no volvió a casa. Posteriormente, desde finales de agosto hasta el 9-10 de septiembre, se fueron a la casa de la mujer que trabajaba en el hogar. Allí estuvieron hasta que prácticamente empezó el curso escolar. Lo empezó el 16. Y ya sabemos que el 18 había faltado al instituto por fiebre y vómitos, según había escrito Rosario en ese justificante mandado al profesor. Pero que Rosario dijo en el juicio, en la declaración, que realmente simplemente Asunta se encontraba mal y que no quería ir al instituto. Vuelven a encontrar que lo único que conecta el posible asesinato de Asunta con sus meses previos es lo que ya he mencionado, las situaciones en las que Asunta se había mostrado mareada y se había mostrado afectada por esa supuesta administración de los tranquilizantes. Mientras hacían esa reconstrucción, los avances y las diligencias antes del juicio seguían su curso. Es por eso que el 26 de septiembre hacen un registro, tanto con Rosario como con Alfonso, de las casas particulares. Van tomando muestras de absolutamente todo. En la casa de Rosario, por ejemplo, van sacando fotos y tomando muestras tanto de pelos en un cojín, de jerseys, de todos los medicamentos que se encontraban, y de allí fueron a la calle de al lado, a la casa de Alfonso, donde también recogieron muestras de todo. Pero algo les faltó en esa casa, y era un portátil que sabían que Alfonso tenía. No lo encontraron en ningún lugar, pese a saber que debía estar ahí. Por esas fechas también llega el resultado de la muestra biológica que finalmente se descubrió que era semen. Se demostró que el semen no pertenecía a Alfonso y que por lo tanto eso estaba descartado. Pero sí que dio un resultado conclusivo. Este semen pertenecía a un ciudadano colombiano que estaba viviendo en Madrid. Se investiga a este hombre y se descubre que tenía un caso de presunto abuso sexual. Todavía no había concluido el juicio por ese caso, por lo tanto, seguía siendo presunto. Cuando se le cuestiona a este hombre sobre lo ocurrido con Asunta, se investiga si había ido o no a Galicia, si le habría dado tiempo, y él comenta que nunca ha ido a Galicia, ni siquiera ha salido de Madrid, que él no puede ser. Pero eso no se queda ahí, se investiga si hay alguna prueba que demuestre que efectivamente ese día estuvo en Madrid. Así se sabe que ese día había ido a recoger su traje de boda y que había estado con su hermana y su futura mujer. Él prestó unas fotos donde 3 horas antes se encontraba esta persona en un bar en Madrid. Era muy complicado que 3 horas antes del fallecimiento de Asunta estuviera en Madrid y que para el fallecimiento de esta ya hubiera llegado a Galicia y hubiera podido cogerla y asesinar. Por lo tanto, se descarta. Pero la pregunta era cómo esta prueba, esta muestra biológica, había llegado hasta la camiseta de Asunta. Pues empiezan a barajar distintas hipótesis. Se sabe que la muestra biológica únicamente estaba en la zona del cuello, en 2 lugares separados por 1 centímetro escaso, pero que no se había encontrado en ningún lugar más, ni en la propia Asunta ni en ningún lugar de ropa más. Era algo bastante extraño. Entonces, la primera hipótesis que se hizo es que esta muestra hubiera sido contaminada en dependencias policiales, exactamente los laboratorios.
ya sea por los instrumentos utilizados, por no haber quizá tratado correctamente el lugar, no haberlo desinfectado bien, o la segunda hipótesis, que era que esta muestra había sido contaminada en el trayecto, desde que se encuentra a Asunta hasta que se traslada al laboratorio en Madrid. Finalmente, en el juicio se entiende que ha sido contaminada la muestra y que no hay nada que reprocharle a este ciudadano colombiano. Lo que se hace en ese momento, teniendo tantos indicios, es intentar realizar una reconstrucción de aquella tarde que vivieron tanto Asunta como Rosario y Alfonso. Esto se hace utilizando las cámaras de seguridad y las grabaciones que habían conseguido, incluso también llamando a posibles testigos que pudieran poner en un lugar o en otro a los tres protagonistas de este caso. Lo primero que sabemos es que los tres habían comido en casa de Alfonso y que allí habían estado hasta las 6:20 aproximadamente, que es cuando empiezan a verse a estas personas en las cámaras de seguridad. Primero tenemos a Alfonso, que no podemos localizarlo en ningún sitio, pero suponemos que había estado en su casa, según él nos cuenta. Este habría estado en su casa toda la tarde y no habría salido de allí. Esto se puede llegar a corroborar por las cámaras de seguridad, ya que no se le ve ninguna hasta las 10 menos cuarto de la noche. A las 10 menos cuarto de la noche suponemos que iría preocupado a casa de Rosario tras haber recibido una llamada diciendo que la hija no se encontraba en su casa. Esto, ¿por qué podemos suponerlo? Porque sabemos que a las 10:30 Rosario y Alfonso fueron a interponer denuncia a la comisaría y allí estuvieron a esa hora. Lógico pensar que cuando Rosario al fin llega a casa y ve que no está su hija allí, donde la había dejado, llama a Alfonso y este por fin sale de su casa a las 10 menos cuarto. Sabiendo eso, pasamos a analizar a Rosario. ¿Qué había hecho aquella tarde? Pues la tenemos ya saliendo de casa de Alfonso sobre las 5:28. Las 5:28 se ve por la cámara en la que también se ve a Alfonso yendo hacia su casa. De allí habría salido sobre las 6:09, que se la ve yendo al garaje a coger el coche, y a las 6:14 se la ve saliendo con el coche. Posteriormente se la ve en varias ocasiones hasta las 6:21, que se la ve en el interior del coche con Asunta. Sin embargo, no vemos a Asunta en ninguna otra cámara, solo la vemos de repente a las 6:21 dentro del coche con su madre. Suponemos, porque no estamos seguros de que sea Asunta, eso parece indicar. Sabemos que Rosario se dirige hacia la casa de Teo, en la finca. No sabemos exactamente cuándo llega allí, pero sí sabemos cuándo se marcha. Un vecino de la casa de Teo ve a Rosario e incluso habla con ella asomándose por la ventana del copiloto, es decir, se supone que no está Asunta con ella, habla con ella sobre las 9 menos cuarto, 9 menos 10 y sale de allí. Entonces tenemos a Rosario, que sabemos que sale sobre las 5:30 hacia su casa, sobre las 6:10 hacia el garaje y sobre las 6:20 abandona la zona para dirigirse a Teo. Y de Teo sale sobre las 9 menos cuarto, 9 menos 10. Posteriormente tenemos la cámara cerca del garaje que indica que llega sobre las 9:30. De allí suponemos que llega a su casa, que ve que Asunta no está y que es entonces cuando realiza la llamada a Alfonso, que posteriormente le vemos sobre menos cuarto pasar dirigiéndose hacia casa de Rosario. Encajaría. El problema es ¿dónde está Asunta en todas estas grabaciones? Pues bien, sabemos que Asunta manda un mensaje a las 3:25 a sus amigos diciendo que va a dejar el móvil porque va a hacer deberes en casa de su padre. Posteriormente, a las 5:21 se ve a Asunta en principio yendo a casa de su madre. No sabemos nada más de Asunta. No aparece ninguna grabación más hasta las 6:20, que se supone que la vemos en el coche con su madre. Pero luego, a las 9 menos cuarto menos 10, que el vecino de Teo ve a Rosario y se para a hablar con ella, no ve a Asunta. En el trayecto de casa de su madre
a posteriormente la casa de Teo y salir de allí, Asunta ha desaparecido. No sabemos qué le ha ocurrido, excepto por una testigo. Una testigo que parece complicar todo más todavía, si cabe. Tenemos a una testigo, compañera de Asunta, que dice haber visto a Asunta con su padre esa tarde. No recordaba exactamente la hora, pero sabía que era más tarde de las 5:30 y más pronto de las 7 de la tarde. Preguntan a esta testigo dónde había estado, dónde la había visto, y determinan que habría visto a Alfonso con Asunta sobre las 6:23. Esto se sabe porque justo antes de haber visto a padre e hija, la testigo había comprado en una tienda y en el ticket se podía ver que la compra había sido realizada a las 6:21. Calculan más o menos cuánto puede llegar a tardar en realizar el recorrido desde esa tienda hasta donde se cruza con Asunta y Alfonso y calculan 2 minutos. Aquí tenemos el problema. Tenemos una testigo que asegura que a las 6:23 ha visto a Asunta y a su padre en un lugar. Y tenemos una cámara de seguridad que presuntamente pone a Asunta en el coche de su madre a las 6:21. ¿Cómo era esto posible? Pues es algo que no se llegó a resolver en el juicio. No se llegó a entender cómo era posible ver en 2 sitios diferentes a Asunta. Tampoco se supo exactamente cómo era posible que no se viera a Asunta en ninguna cámara, ni que se viera a Alfonso en ninguna cámara yendo o viniendo con Asunta. Porque claro, se ve a Rosario dirigiéndose hacia el garaje a coger el coche, pero no se ve a Asunta en ningún momento. Sin embargo, luego de repente aparece dentro del coche de la madre. Son cuestiones que no fueron resueltas. Sin embargo, así se presentó el juicio, como os he contado, con todos los datos que os he proporcionado, sabiendo las horas, los recorridos que se hicieron, proporcionando las grabaciones de las cámaras de vigilancia, proporcionando los datos de la cuerda naranja encontrada en la casa de Teo, en la papelera, en el escenario del crimen, proporcionando un vecino que dice no haber visto el cuerpo a las 12, pero un testigo que dice haberlo a las 2 menos 10, una muestra biológica que aparece en la camiseta de Asunta supuestamente contaminada. Es un caso bastante curioso, cuanto menos. Pero con estas pruebas, estos indicios y estos relatos fueron a juicio, y el 30 de octubre de 2015 se presentó el veredicto del jurado. Rosario Porto y Alfonso Basterra eran culpables del asesinato de su hija. Finalmente el juez los condenó a 18 años de prisión, sin posible reducción. El 16 de marzo de 2016, el Tribunal Superior ratifica esta condena, pero excluye la presencia de Alfonso en la finca de Teo. Es decir, en la finca solo habría estado Rosario con Asunta, y ella supuestamente se habría encargado de asesinarla y de llevarla hasta el lugar donde fue encontrada. Ambos han negado siempre los hechos. Alfonso lo sigue haciendo. Rosario, sin embargo, no puede. Tras 2 intentos de suicidio, lo consiguió al tercero en 2020. Hasta aquí este episodio. No sé si coincidiréis conmigo con que el caso de Asunta, cuando no lo conoces en profundidad, aparenta ser un caso muy sencillo que no entraña mayor complicación, pero que cuando te metes dentro del caso y lo analizas y lo entiendes con más profundidad, la cosa se complica un poco. Yo cuando sucedió este caso y se estuvo investigando y posteriormente salió el juicio, no era muy mayor, pero sí que lo recordaba. En mi mente era muy sencillo, habían sido los padres, no había duda alguna, estaba muy claro y listo. Pero ahora, tras haber estado investigando y analizando con mucha mayor profundidad y más al detalle, a mí me surgen muchas dudas. Realmente me cuesta dudar que no hayan sido los padres, porque al final son los que tienen mayor facilidad, tienen mayor alcance para administrar esas pastillas a Asunta, pero sí que hay muchas dudas alrededor. Una de las primeras dudas, y aquí voy a pasar a exponer un poco las preguntas y las cosas que me han surgido, la primera cosa es el tema de horarios. Para mí es muy difícil
entender qué ha podido suceder. Se tienen muchas cámaras, pero hay cosas que parecen, o al menos a mí me parecen no coincidir. Lo que se ha tomado como hecho probado es que a Asunta se le administraron todas esas pastillas de tranquilizantes a la hora de comer, que sería sobre las 3 de la tarde. Pero luego a Asunta se la ve en una cámara a las 5:21 caminando tan tranquila como si no tuviera esas 27 pastillas encima. Entonces a mí me surge esa duda de, ¿qué ha podido pasar? Si se le ha administrado a las 3 que han estado comiendo y se le han mezclado con la comida esas pastillas en polvo, ¿cómo es posible que Asunta esté caminando por la calle sin ningún síntoma, sin que se la vea afectada de ninguna manera a esas horas? Y no solo eso, sino que, en principio, Asunta es trasladada hasta la finca de Teo para asesinarla en ese lugar, que sería más tarde de las 6:30, porque recordemos que la alarma de la finca de Teo fue desactivada a las 6:33. Entonces, en principio Asunta ingirió una cantidad bestial de pastillas a las 3 de la tarde. A las 5:20 estaba caminando tranquila. A las 6:15, 6:20 se la ve en el coche de su madre. Hasta las 6:33 no se apaga la alarma de la casa de Teo. Y entre esa hora de 6:33 hasta las 8:53, Asunta es asesinada. Quien la ha asesinado se ha valido de los síntomas que ha mostrado tras ingerir esas pastillas, es decir, ha aprovechado que Asunta estaría prácticamente no inconsciente, pero sin ningún tipo de movimiento, sin ninguna posibilidad de defensa, para poder asesinarla en ese momento. No soy médica, no soy enfermera, no soy farmacéutica, no tengo ningún conocimiento de esos, pero dejadme dudar que esas pastillas tarden en actuar más de 3 horas. A mí me parece imposible ver a Asunta a las 5 de la tarde caminar tan tranquila por la calle sola, que luego seguidamente a las 6:20 que se la ve en el coche esté tan tranquila y que la afecte más tarde aún para que pueda haber sido asesinada. A mí me parece muy raro, no sé si me he sabido explicar bien, pero ese tema de la administración de las pastillas, de cuándo ha sido, cuándo no ha sido, me parece, a mi parecer, que quizá no se le ha dado las pastillas a la hora de comer, sino que a mí me encajaría más que una vez estando en casa de la madre se le haya administrado esas pastillas, es decir, más tarde de las 5:30, que es cuando pasa Rosario por esa cámara dirigiéndose hasta su casa. Y ahí sí que me encajaría un poco, porque estas pastillas, que yo sepa, pues tardan en actuar como alrededor de 1 hora, un poco más, un poco menos, y entonces para las 6:15 todavía quizá estaría un poco despierta y la podría haber subido al coche, y ya en la finca pues ya no estaría casi consciente. Ese es mi parecer, porque a mí me parece muy lógico. Yo en alguna ocasión he tenido que tomar una pastilla para dormir, tranquilizantes, y con una sola pastilla ya me sentía un poco afectada, me sentía un poco adormecida, un poco paralizada. Y no me quiero imaginar con 27 pastillas y también con esa edad, que al final Asunta tenía una complexión muy delgadita. Entonces, con 12 años, delgadita, 27 pastillas, pues posiblemente es que no haya tardado apenas en actuar, y además de actuar en una manera muy potente, que en cuanto empieza a actuar casi para mí ya se estaría cayendo. Pero esa es mi impresión y lo que yo pienso que ocurriría, porque ya he dicho que no tengo ningún tipo de conocimiento sobre administración de pastillas, no soy farmacéutica ni tengo los conocimientos, pero sí que tengo la experiencia propia de cómo me ha afectado una pastilla y cómo pienso que me podría llegar a afectar 27 pastillas. Ese punto para mí es el más impactante, porque al final es como pensar, ¿cómo es posible que esta niña, habiendo ingerido tantas pastillas, ande tan tranquila por la calle? Pero también hay un segundo punto sobre las horas, ese momento en el que hay una persona, una testigo, que sale hacia adelante y dice, oye, yo he visto a Asunta y a su padre por las calles sobre las 6:23. Casualidad que a esa hora también a Asunta se la pone en el coche con su madre.
2 minutos antes, a las 6:21, pero se la ve en el coche con su madre. ¿Qué ha podido pasar? Yo lo desconozco, no tengo ninguna hipótesis en eso, más que quizá la testigo se haya equivocado de día, pero ahí tenemos el ticket que demuestra que efectivamente sí que fue ese día. Entonces, ¿se equivocó de personas quizá? No lo sé, no podemos saberlo. O incluso algo más posible podría ser que realmente Asunta no fuera en el coche, pero entonces la pregunta sería ¿cómo es que llega Asunta hasta la finca de Teo si realmente la que se ve en el coche no es Asunta? Quedaría ahí otra cuestión para saber qué ha ocurrido con esa Asunta doble, digamos, en un sitio y en otro casi a la misma hora. Para ir acabando también me ha impresionado el suceso con el portátil de Alfonso. El portátil y el teléfono, porque recordemos que la policía entró en casa de Alfonso para buscar todas sus pertenencias que pudieran interesar o pudieran aportar algo para el caso y no encontraron un portátil que habían entrado buscando. Sin embargo, tiempo después reciben una notificación de que tienen que volver a entrar a ese piso para encontrar ese portátil porque tiene que estar ahí, una notificación que la envía la abogada de Alfonso, y mágicamente entran a la casa y ¡pum! Ahí, nada más entrar, a un ladito hay una maleta muy grande que contiene el portátil. Mi pregunta es, ¿alguien ha tenido que poner ese portátil? ¿Quién ha sido? ¿Qué han hecho con ese portátil? ¿Por qué no se ha investigado más a fondo cómo es que una maleta gigante de repente ha aparecido en casa del presunto culpable? Presunto en ese momento. ¿Cómo es posible que nadie le haya dado mayor importancia? A mí me parece una locura, la verdad, porque no encontrar esa maleta, las personas que lo estáis viendo con imagen, estáis viendo que es una maleta muy grande que salta a la vista, que está justo en la entrada de la casa. Es muy difícil no haberla visto en un primer momento, pero justo cuando se recibe esa notificación de que tienen que volver a investigar, está ahí. Me parece muy curioso y cuanto menos extraño. Y ahora, para finalizar estas hipótesis y estas cosas que me han surgido a lo largo de la investigación que he hecho sobre el caso, comentar una hipótesis que se ha barajado, que no se sabe si es del todo cierta. Obviamente para la justicia no lo es, porque la justicia ya ha indicado que los culpables fueron Alfonso y Rosario, pero que se estuvo barajando por las personas que en ese momento estaban siguiendo el caso de cerca. Esta teoría involucra como presuntos culpables a Rosario y la pareja que había tenido extramatrimonial que vivía en Portugal. ¿Por qué se realiza esa conexión? Pues bien, por varias curiosidades y varios apuntes que podrían indicar a que los realmente culpables fueran ellos. Estas son que Rosario, como ya he mencionado a lo largo del caso, había tenido una relación extramatrimonial con una persona, un empresario de Portugal. Estas personas habían estado juntos, pero llegó un momento en el que Rosario decidió dejar a esta persona. Esto ocurrió el 4 de julio. ¿Y qué ocurrió también el 4 de julio? Pues el episodio donde Asunta fue víctima de un presunto asesinato. Recordemos que Rosario no había querido denunciar un presunto asesinato que había sufrido Asunta, en el que, habían entrado de madrugada a casa, nadie se había explicado muy bien cómo era posible que esta persona entrara, ya que sin tener llave del portal es muy complicado y si por lo que sea alguien se ha dejado la puerta del portal abierta, aún así tiene que acceder a la vivienda y sin llave es complicado, sobre todo porque no había ninguna cerradura forzada ni nada. Lo que se dice que es que realmente fue la pareja de Rosario quien entró a la vivienda con permiso de Rosario y intentó asesinar a Asunta en ese momento, pero que Rosario se despertó, le entraría algún tipo de arrepentimiento y entonces actuaría para que eso no sucediera. Y ese mismo día terminaron la relación que habían tenido. Es bastante
curiosa esta coincidencia, porque justo lo dejan el día en el que Asunta ha sufrido un intento de asesinato que, podría ser causado por la pareja de Rosario y que Rosario se arrepintió y le echó la culpa a él y por eso lo dejó. Es lo que se dice y es una coincidencia bastante, que te puede llevar a pensar cosas. Pero esa no es la única coincidencia que involucra tanto a Rosario como a su pareja, expareja en ese momento. Recordemos cuándo fue Asunta asesinada. Asunta fue asesinada el 21 de septiembre. Pues bien, el día anterior, Rosario fue a visitar a su expareja o pareja en aquel momento. Fue a visitar al empresario portugués. Claro, esto dicen que se trata de un encuentro para planear lo que harían al día siguiente. Es decir, el 20, Rosario se acerca al empresario portugués, planean cómo van a realizarlo y el 21 lo llevan a cabo. Esta es la teoría que se baraja, que todo fue un plan entre Rosario y la pareja portuguesa. Obviamente es una teoría, son dos coincidencias que te pueden llevar a pensar en esa hipótesis de que fueron ellos dos quienes planearon y llevaron a cabo el asesinato de Asunta. Sin embargo, esto no es más que una hipótesis porque no ha sido confirmada y no solo eso, sino que hay una hipótesis que sí que ha sido confirmada, que es la que está en la sentencia y que culpa a Rosario y a su exmarido Alfonso. Pero quería traerlo porque me pareció curiosa cuando lo leí y te entra la duda porque podría encajar bastante bien. Sin embargo, no fue un hilo del que la policía empezó a tirar ni llevó a investigar más allá. Tenían claro que habían sido los padres y, como he dicho al principio, son quienes más acceso o más facilidad tienen a Asunta, son quienes estaban continuamente con ella y si uno de los dos padres no hubiera tenido algo que ver, muy posiblemente le hubiera parecido extraño el comportamiento que había estado teniendo Asunta durante los últimos meses. Recordemos que tuvo varios episodios donde se estuvo mareando, donde estuvo sintiéndose mal y fueron los propios padres que lo minimizaron y lo dijeron a una falsa alergia que se supone que tenía Asunta. Teniendo eso en cuenta, no creo que como padres pues se hayan inventado algo por tratar de cubrir a la otra persona, al otro progenitor sin saber qué era realmente lo que estaban cubriendo y yo no soy madre, pero si mi hija me viniera diciéndome que se siente mal, que es que me están dando unos polvos o me llama la profesora y me dice es que se está mareando, de repente no me sale inventarme que mi hija tiene una alergia y que le estoy dando esas pastillas por eso. Lo que me saldría es, pues, ¿qué la pasa? Vamos a llevarla al médico y vamos a descubrir qué tiene y cómo podemos arreglarlo. Para mí, pero hay de todo. Pero bueno, que a lo que voy es que sí que podrían llegar a ser culpables Alfonso y Rosario y al final es lo que dice la justicia, así que es lo que tenemos que decir aquí. Y ahora pasando a un plano más criminológico, me gustaría comentar varias cosas. La primera quizá es más de criminalística, pero sí que me resulta interesante, y es que los indicios y posibles pruebas se ponen en bolsas de papel. Hay personas que se preguntarán por qué no utilizar otro material o por qué no utilizar plástico. Es recordar que a Asunta le pusieron en las extremidades e incluso en la cabeza bolsas de papel para tapar y preservar todos los indicios que pudiera haber. Esto se realiza con papel por una simple razón, y es que con plástico se podría producir una condensación y mojar esos indicios y estropearlos. No podríamos sacar quizá huellas o perderíamos ciertos indicios que nos serían útiles para una futura investigación y poder sacar de ahí quizá muestras, huellas o cualquier otro indicio que nos sea útil para el caso. Es por eso que se utilizan bolsas de papel, porque se evita esa condensación, se evita ese sudor que podría causar y se mantienen perfectamente guardados todos los indicios. Eso me parecía interesante decirlo porque creo que no lo he mencionado en ningún caso anterior y bueno, ahí tenéis. Eso no es de criminología, sino de criminalística, que es la ciencia forense y es la que se dedica a la recogida de muestras, indicios y también los analiza. Pero no confundir con la criminología, porque
es otro tipo de ciencia que se dedica más a entender el delito, a la víctima, el lugar del delito, a la sociedad, por qué ocurre, engloba otras cosas más sociales y psicológicas, podríamos decir. Otra cosa que también me llama la atención referente a la criminalística es la muestra de semen que apareció en la camiseta de Asunta y que no se supo muy bien de dónde realmente llegó a surgir. Sí se sabe de quién es la muestra, pero no se sabe cómo llegó hasta esa camiseta. Sí es cierto que era muy raro que ese semen estuviera colocado de esa manera, porque solo se encontraba en la zona del cuello, en 2 lugares, como a 1 centímetro de distancia, y 2 manchitas, o sea, no en grandes cantidades ni involucrando más zonas. Entonces era muy extraña que esa muestra estuviera ahí. Sin embargo, llegó hasta ahí. Entonces me sorprende que no se le haya dado más importancia a por qué ese semen llegó hasta Asunta, por qué llegó ahí, básicamente. Porque sí que es cierto que, bueno, se podría haber contaminado, pero habitualmente los profesionales que se dedican al manejo de pruebas e indicios, pues hacen correctamente su trabajo y después de cada prueba limpian el material que se debe limpiar y tiran el resto. Entonces es muy complicado que se haya contaminado en el transporte o en el propio laboratorio cuando se estaba analizando, sobre todo porque conservan ese indicio ya en la escena del crimen, es decir, que esa muestra de semen ya se encontraba cuando encontraron a Asunta. Entonces, me parece muy curioso no tener una respuesta clara de cómo ese semen llegó hasta ahí, en ese lugar, en ese momento. Muy extraño. También por traer a cuento la criminología ambiental que mencionaba en el anterior episodio, aquí también podemos aplicarla. Vemos que Asunta fue depositada en un lugar sin cámaras, fue depositada en un lugar oscuro, que hay contradicciones, ¿no? Si se podía haber visto, si no se podía haber visto, si era muy oscuro, no era muy oscuro, pero oscuro era cuando alguien ha podido dejar ahí un cadáver y no ha sido visto por nadie. Poco transitado y con muchos ámbitos de mejora. Un lugar que la criminología ambiental podría meter mano y arreglarlo para que no se vuelvan a cometer hechos como el que se cometió con Asunta. Y para finalizar, me gustaría acabar con una curiosidad de la criminología, o más bien del lenguaje y la variedad que tenemos en el castellano para referirnos a ciertas cosas que quizá en ocasiones no sabemos qué nombre darle. Aquí tenemos un asesinato, que es la forma agravada de un homicidio. El homicidio es la muerte a un hombre. Ahora ya ampliamente, pues no tiene por qué ser hombre en concreto, puede ser cualquier género. Pero también lo que tenemos aquí es un filicidio. Un filicidio es la muerte dada por un padre o una madre a su propio hijo, que es lo que realizaron Alfonso y Rosario a Asun. Pero tenemos muchos cidios. Casi para cada muerte causada por un familiar a otro tenemos un cidio. Por poneros algunos ejemplos quizá más conocidos, pues por ejemplo tenemos el infanticidio, que es causar una muerte violenta a un menor. También tenemos el suicidio, que es causar voluntariamente la propia muerte. También el fraticidio, que es cuando causamos la muerte a un hermano. Por otra parte, el soricidio sería causar la muerte a una hermana. También tenemos, por ejemplo, causar la muerte a su suegra, a la propia suegra, que sería el socracidio. Hay muchos cidios y no únicamente se hace referencia a un familiar a otro. Hay otros tipos de cidios, como puede ser uno que estamos escuchando últimamente mucho, el genocidio, que es exterminar o eliminar sistemáticamente a un grupo social, ya sea por motivos de raza, etnia, nacionalidad, política, etc. También podemos encontrar el biocidio, que es causar la muerte a distintos animales, el autocidio, que es cuando la persona que comete suicidio lo hace empleando un vehículo. Y hasta aquí ya os dejo dar la chapa,
pero me parecía curioso. A veces no conocemos estos cidios, conocemos los más habituales, homicidio, infanticidio, pero bueno, también hay otros más curiosos. Os animo a buscaros si os ha parecido interesante. Y yo me voy a callar ya y os dejo en paz. Agradeceros haber escuchado hasta aquí, si es que alguien lo ha hecho. Y nada, ya sabéis que estoy disponible en las distintas redes sociales por si queréis comentarme algo o incluso mandarme recomendaciones de casos futuros. Hasta aquí, muchas gracias por escucharme. Espero que me oigáis muy pronto y hasta el próximo episodio. Muchas gracias.